La erosión en el río Coca provocó la rotura del Sote. La caída de un puente dificulta la reparación de los daños y mantiene aislado el sector por constantes deslaves. Por sedimentos y escombros arrastrados por las lluvias, SENACE ordenó parar las centrales Coca-Codo, del Zitanizagua y San Bartolo. El país queda al límite de generación para cubrir la demanda. En Zamora, las lluvias causan daños en 156 familias. En Napo, 2 ríos se desbordaron. Y en el Cajas, en Azuay, los cerros se pintaron de blanco tras la caída de nieve. La pugna entre Selec y Progen llegó a su fin. El arbitraje dio razón al Estado para dar de baja al contrato de la termoeléctrica Salitral, como ya lo hizo con el proyecto de Quevedo. Ahora el gobierno podrá terminar esas 2 centrales para generar 150 megavatios. La producción petrolera del país cayó en un 31% por la suspensión del bombeo de crudo en 2 oleoductos y cuesta al Estado cada día $7,5 millones de dólares. En operativos en Pichincha, Guayas, Imbabura y Cotopaxi fueron detenidos 7 policías que vendían armas y municiones de dotación a las bandas. En un segundo allanamiento a la casa en Manabí, donde alias Fito fue detenido, la policía encontró 2 búnkeres y 2 caletas con $500,000 en joyas, armas y dinero en efectivo. La renuncia de la canciller Laura Sarabia agrega otro capítulo a la criticada gestión del presidente colombiano Gustavo Petro, que ha multiplicado exabruptos, deslices y papelones. A pesar de sus políticas, las redes sociales rastrean, almacenan y venden los datos de sus usuarios, que en una encuesta dicen estar preocupados por su privacidad y seguridad. El delantero portugués Diogo Jota, de Liverpool de Inglaterra, falleció junto a su hermano en un accidente de tránsito en Zamora, España. Amigos, buenas noches. Comenzamos Televistazo Estelar con información de último momento. Petroecuador declaró en emergencia el sistema de oleoducto transecuatoriano, el SOTE, y suspendió las exportaciones de petróleo hasta finalizar la construcción de la variante que reemplazará la tubería dañada. Precisamente, Adriana Bermeo está en la sede del organismo estatal en Quito para ampliar la información. Adriana, adelante. Esta tarde Petroecuador confirmó la rotura del sistema de oleoducto transecuatoriano SOTE. Está en el kilómetro 179 y hasta el momento el personal técnico de la estatal petrolera no llega a la zona afectada, por lo que no hay un balance del daño. El gerente de Petroecuador aseguró que las válvulas del SOTE estaban cerradas al momento del cierre, por eso no habría derrame de petróleo. Escuchemos. En cualquier caso, el SOTE estaba sin bombeo, se estaba procediendo con todo el drenaje del mismo, entonces se está tratando de llegar a dicha zona para evaluar, digamos, el posible impacto. A la par, las autoridades de energía y las de Petroecuador anunciaron la declaratoria de emergencia del sistema de oleoducto transecuatoriano. Las exportaciones de petróleo están suspendidas hasta que se termine la construcción de la variante de los tubos que lo transportan. Solo entre el martes y el miércoles la producción petrolera cayó en 115,000 barriles de petróleo. A pesar de aquello, las autoridades han asegurado que está totalmente garantizado el abastecimiento de combustibles. Es la información que tenemos desde Petroecuador. Centrales se paran por sedimentos. Desde ayer el país se enfrenta a un breve periodo de déficit de la generación y racionamiento eléctrico provocado por las intensas lluvias en la región amazónica que han reducido las reservas de potencia necesarias para asegurar el suministro energético. Las centrales Coca-Codo, Sinclair, del Zitanizagua y San Bartolo permanecen por ahora fuera de servicio. Hernán Higuera informa por qué. Las lluvias en la región amazónica son fuertes y el río San Pedro, por ejemplo, que baja hacia el río Coca, luce bravo y crecido. Arrastra todo tipo de sedimentos y amenaza la infraestructura petrolera y eléctrica. Los riesgos no provienen solo de los ríos, también de las montañas bajan enormes cascadas.
unas de agua y otras de lodo, piedras y árboles que se juntan en los afluentes que van hacia la central de generación más grande del país, Coca-Codo Sinclair. Esto ensucia el agua y arrastra todo tipo de sedimentos que han obligado, dice SENACE, a apagar 3 hidroeléctricas, Coca-Codo Sinclair, Delcy Tanizagua y San Bartolo, que producen 1.500 megavatios, 180 megavatios y 50 megavatios respectivamente. Así han quedado fuera del sistema interconectado nacional 1.730 megavatios desde ayer. La lluvia imperante en la zona tampoco permite ejecutar planes de limpieza porque los caudales de los ríos son altos y peligrosos. El mal clima se mantendrá, según el INAMI, hasta mañana, con fuertes lluvias en Sucumbíos, Napo, Pastaza y Morona, Santiago. Y la fragilidad del sistema de generación eléctrica del país quedó nuevamente en evidencia este miércoles tras la salida de operación de 3 hidroeléctricas, incluida la más grande, Coca-Codo Sinclair. La generación del sistema Paute también ha permitido evitar apagones, ya que las termoeléctricas no operan a su plena capacidad. Francisco Garcés actualiza la situación energética del Ecuador. Coca-Codo Sinclair, antes de parar por la acumulación de sedimentos, estaba funcionando al 50% por un mantenimiento programado de 4 de sus 8 generadores, que se extenderá hasta septiembre. Esa paralización total complica la provisión de energía del país, porque esa central es la más grande, con una capacidad de generar 1.500 megavatios. La salida de operación de esa central, que se suma a la de Delcy Tanizagua en el río Zamora y San Bartolo en el río Negro en Morona, Santiago, pone en alerta al sistema eléctrico, que sin ellas queda al límite de generación para abastecer la demanda en las horas pico, entre las 7 y las 10 de la noche. Así, la generación hidroeléctrica disponible en este momento es de 3.300 megavatios en hora pico, y la mitad de esa generación la está sustentando el complejo hidroeléctrico Paute. Este miércoles, trabajando al máximo, produjo 1.550 megavatios en promedio. El país necesita en días normales y en las horas de mayor consumo 4.600 megavatios. La generación termoeléctrica apenas compensa esa diferencia, y esto incluyendo las 3 barcazas generadoras alquiladas que se encuentran en el río Guayas. No hay margen de maniobra en este momento en caso de que alguna hidroeléctrica tuviera problemas o entrara en mantenimiento. Esto explica el pedido del SENACE para que el sector privado autogenere su energía. La previsión de las autoridades eléctricas es que desde la próxima semana las lluvias se reduzcan, mejore la calidad del agua en los ríos Coca, Negro y Zamora, y con ello se pueda recuperar los megavatios de Coca-Codo Sinclair, San Bartolo y Delcy Tanizagua que el país está perdiendo. Los 2 arbitrajes entre Progen y Selec por 2 termoeléctricas inconclusas llegaron a su fin. Este jueves se conoció el segundo fallo que da luz verde al Estado para culminar con el contrato del Salitral, y se suma uno idéntico en relación a la Central Quevedo. Hoy la pugna por 2 termoeléctricas paraguayas y Los Ríos llegó a su fin en el Centro de Mediación de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana en Quito. Al fallo de arbitraje sobre la Central Quevedo en Los Ríos, que se conoció el miércoles, hoy se sumó otro similar sobre Salitral en Guayas. La resolución permite dar por terminado el contrato, como lo dio a conocer la Corporación Eléctrica del Ecuador, Selec, en un comunicado. Ambas obras de $149 millones debieron estar listas en noviembre del año pasado y en conjunto generar 150 megavatios. El Estado pagó 97,4 millones y siguen inconclusas. En el caso de Quevedo solo se instalaron 17 de los 20 generadores y en Salitral no se instalaron los equipos complementarios como transformadores, sistemas de conexión. En un comunicado, Progen expresa sorpresa y decepción por esa decisión del árbitro. Señaló que la compañía está revisando el fallo y evaluando sus opciones. Con la resolución definitiva de este recurso de mediación, Selec busca cobrar $12.450.000 por los incumplimientos. Para la empresa pública, esas medidas no fueron suficientes, pues también presentó una denuncia por estafa en contra de Progen. Lo hizo en la Unidad de Patrimonio Ciudadano de la Fiscalía de Quevedo. A pesar de estas discrepancias, Progen en el comunicado se pone a disposición para colaborar de manera técnica en esas obras e insiste en que cumplió con las obligaciones contractuales, a pesar, dice, de los retrasos y mala fe de Selec.
Petro, el lastre de Colombia. La canciller de Colombia, Laura Sarabia, considerada mano derecha del presidente Gustavo Petro, renunció por diferencias con el mandatario. En una extensa carta publicada en la red social X, dijo que recientemente se habían tomado decisiones que no comparte. Petro respondió diciéndole que espera que sea una mejor mujer que cuando lo conoció. El presidente Gustavo Petro perdió hoy su mano derecha en el gobierno. La canciller Laura Sarabia, persona de su total confianza, renunció. En una extensa carta dirigida al mandatario y publicada en redes sociales, dijo que se aparta por fuertes desacuerdos, aunque no especificó cuáles. La dimisión de Sarabia ocurre en medio de una controversia por su intento fallido de extender el contrato de la actual empresa que imprime los pasaportes colombianos. Petro rechazó eso y finalmente asignó a la Casa de la Moneda con asesoría de Portugal. Fue el último desacuerdo entre Sarabia y su jefe, con quien trabajó desde la campaña presidencial, tiempo en el que desarrollaron gran cercanía. Manejó su agenda y llegó a cubrir cargos importantes como jefa de gabinete y en enero de este año, sin carrera diplomática, se convirtió en la ministra de Relaciones Exteriores más joven en la historia de Colombia. Su rápido ascenso político también estuvo marcado por la controversia, por estar presuntamente involucrada en el financiamiento ilícito de la campaña de Petro. Hacerle pruebas de polígrafo a su niñera, acusándola de robarle una maleta con miles de dólares de los que se desconocía su origen, y por el enriquecimiento abrupto de uno de sus hermanos. Petro reaccionó públicamente a su renuncia diciendo: espero que hoy Laura sea una mejor mujer de la que era cuando me conoció. Sarabia fue la tercera canciller del gobierno de Petro. Y la aprobación del presidente colombiano Gustavo Petro está en su punto más bajo desde que comenzó su gestión. Los continuos escándalos que rodean su gobierno le han pasado factura y se reflejan también en la situación de su país. De lo prometido que se ha cumplido. Ha estado 3 años en el poder y las mediciones no son las mejores. El porcentaje de colombianos que apoya a Gustavo Petro cayó del 37 al 29% en los 2 últimos meses, mientras que la desaprobación de su gestión alcanza ya el 64%. ¿El presidente no se le hace caso en este gobierno? Petro, un gobernante de izquierda, economista, con varios de sus proyectos emblema aún sin cumplir, como la reforma de salud o la laboral, se enfrenta a la desaprobación no solo de la mayoría de los colombianos, sino también a las tensiones en su propio equipo de gobierno. Que los ministros primero no creen en el presidente y en su proyecto, o sea, son postizos. Petro decidió televisar sus consejos de ministros, en donde llama públicamente la atención a su gabinete y el gabinete responde. En total son 120 los funcionarios de alto rango que han renunciado, entre ministros, secretarios, embajadores y cancilleres. Mucha fortaleza. Recientemente se hicieron públicos unos audios de Álvaro Leiva, quien fue su hombre de confianza y su canciller incluso, hablando sobre la urgencia de sacar a Petro del poder. Hay que sacar a ese tipo. Ese tipo presidente de las elecciones. Es que además el orden público se desbordó. Ante ello, Petro presentó una denuncia penal contra Leiva, quien además también es la persona que acusó en una carta pública al presidente de tener problemas de drogadicción. Ocurrió en el 2023, cuando Petro rompió la agenda oficial durante un viaje a Francia y desapareció durante un par de días. Y en medio de todos los escándalos está Colombia, que ha visto empeorar la situación de orden público con toma de carreteras, atentados y ataques terroristas. Petro asegura que las cosas van bien, porque este año el Producto Interno Bruto de Colombia creció en un 1.7%. Pero los analistas dicen que ese crecimiento se queda corto frente a las expectativas del país. Los colombianos están ahora entrando en una campaña electoral. Gustavo Petro terminará su mandato en agosto del año próximo. Las lluvias se mantienen en Ecuador según la última alerta del Instituto de Meteorología, el INAMI, sobre todo en la sierra y también la Amazonía. 2 ríos se han desbordado en Napo, sin embargo el mar en la costa se mantendrá en calma. Más información del estado del tiempo con Luis Alfredo Zúñiga. La última alerta del INAMI advierte que en Ecuador se mantendrán las lluvias, tormentas y vientos al menos hasta el 4 de julio. Precipitaciones que en la costa se darán sobre todo en Esmeraldas, en la sierra, en Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Cañar y Azuay. Y en la Amazonía, en Sucumbíos, Napo, Pastaza y Morona, Santiago.
Las precipitaciones afectan los ríos del país. Según la Secretaría de Gestión de Riesgos, 2 se han desbordado en Napo, el Oyacachi y el Yamoyacu, mientras otros 27 tienen tendencia a crecer. Las lluvias también han causado afectaciones en las vías. En Pichincha está cerrada la vía Pifo-Papayacta-Baeza por deslizamientos en el kilómetro 19. La ruta alterna para vehículos pesados es por la Pifo, Ambato, Puyo, Tena-Baeza. En Azuay está parcialmente habilitada la Paute Guarumales Méndez por afectaciones en 5 tramos. Los conductores pueden desviarse por la Paute Gualaceo, Plan de Milagro Méndez. Y en Zamora está cerrada la vía Loja-Zamora por deslizamientos. Según el INOCAR, el mar se mantendrá en calma. Del 4 al 7 de julio estará en estado moderado, con olas de hasta 1.80 metros en el borde costero y de hasta 2.10 metros en Galápagos, por lo que se podrá ingresar a los balnearios manteniendo las precauciones. Y a continuación compartimos imágenes que fueron grabadas en el Parque Nacional El Cajas, en Azuay, en el sector de Tres Cruces. La temperatura descendió a entre 1 y 3 grados centígrados. Normalmente es de entre 5 y 7 grados en esa zona. Al menos una docena de personas se detuvo para apreciar este fenómeno. Y según técnicos de la empresa de telecomunicaciones, alcantarillado y agua potable Etapa, este comportamiento se genera por un aumento rápido de la temperatura en la Amazonía y el descenso, en cambio, en la cordillera de los Andes. Hoy empezó el juicio por asociación ilícita en el caso Pantalla en contra de Wilman Terán. Si lo declaran culpable, será su tercera condena. De hecho, ya tiene 2 por los casos Metástasis e Independencia Judicial, informa Jacqueline Rodas. Hoy empezó el tercer juicio en contra de Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura y ex juez de la Corte Nacional. Terán ya tiene 2 condenas de 9 años y 4 meses de prisión cada una por delincuencia organizada en el caso Metástasis y por obstrucción de la justicia en el caso Independencia Judicial. Ahora se expone a una tercera sentencia por asociación ilícita en el caso Pantalla. Al inicio del juicio, el fiscal general Wilson Toainga dijo al tribunal que va a probar que Wilman Terán, como titular de la Judicatura, conformó un grupo delictivo para manipular el concurso de jueces de la Corte Nacional y asumir el control de ese organismo. Al mando de esa red de corrupción, favoreció a su amiga Anabel Torres, actualmente prófuga. Dispuso repetir la prueba de confianza, conseguir el banco de preguntas del examen escrito y ordenó que un funcionario de la Judicatura haga el examen por ella. La Procuraduría también acusó a Terán y dijo al tribunal que el concurso fallido comprometió fondos públicos por un monto de $215,000 que deberá devolver al Estado. Terán contestó que no se asoció con nadie, que está listo para enfrentarse en este juicio y contrarrestar la acusación, y se declaró inocente. Al cierre de este informe empezó la presentación de las pruebas. Al final de la audiencia, el tribunal anunciará la sentencia. El delito de asociación ilícita se sanciona hasta con 5 años de prisión. Las exportaciones a China aumentaron y productos como el banano alcanzaron cifras récord en los primeros 5 meses de este año. Sin embargo, las importaciones desde ese país también registraron un incremento, como lo informa a continuación Patricio Díaz. Las exportaciones de banano a China alcanzaron un récord, llegando a un incremento en volumen de 45%, según la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano, Acorbanec. Entre enero y abril de 2024 y 2025, los ingresos pasaron de 45 a 52.5 millones de dólares. La asociación considera que influyó la reducción de la producción de sus competidores por condiciones climáticas, especialmente de Centroamérica. El camarón sigue como el principal producto de exportación al país asiático y también tuvo un incremento, pasó de 965 millones de dólares a 998 millones en los primeros 4 meses del año. Los concentrados de plomo y cobre están entre los rubros más altos de comercio con China. Pasaron de 331.9 millones de dólares en 2024 a 436.7 millones entre enero y abril de 2025. Este producto es usado, por ejemplo, para la fabricación de baterías, circuitos y cables. También hay incremento en la exportación de flores, balsas, pescado y otros productos mineros.
Únicamente el cacao sufrió una reducción. La balanza comercial con China sigue siendo deficitaria para Ecuador con 549 millones de dólares. Las importaciones chinas se incrementaron sobre todo en máquinas, aparatos eléctricos y mecánicos. Mundo. Tensión en las relaciones entre Estados Unidos y Colombia. El secretario de Estado, Marco Rubio, llamó a consultas a John McNamara, su encargado de negocios en Colombia, luego de que funcionarios del gobierno de Gustavo Petro acusaran a la administración Trump de estar involucrada en un supuesto plan para derrocarlo. McNamara viajará a Washington, según un comunicado oficial, en el que se resalta la preocupación por las relaciones bilaterales entre ambos países. El gobierno colombiano también llamó a consulta a su embajador como medida recíproca. Y un incendio forestal se propaga rápidamente en la isla de Creta, en el sur de Grecia, provocando la evacuación de más de 1.500 personas de hoteles y viviendas en la región azotada por vientos huracanados. Unos 230 bomberos respaldados por 10 aviones cisterna trabajan para extinguir las llamas. Una evacuación masiva se llevó a cabo en Ferma y en Hierapetra, dos localidades en la isla griega de Creta, debido a un incendio forestal fuera de control que se acerca peligrosamente a hoteles, alojamientos turísticos y viviendas. Las autoridades ordenaron el desalojo de la zona y unas 1.500 personas tuvieron que tomar sus pertenencias y huir. Aunque no hay informes oficiales, los residentes mencionan 5 viviendas dañadas, mientras las llamas se propagan avivadas por fuertes vientos. 10 personas recibieron atención médica por dificultades respiratorias, pero no hay heridos graves hasta el momento. 230 bomberos y 10 aviones cisterna están combatiendo el fuego, que ya ha destruido bosques, tierras de cultivo e invernaderos. Creta es uno de los destinos turísticos más populares de Grecia, tanto para visitantes nacionales como extranjeros. Se encuentra actualmente afectada por una intensa ola de calor, que en algunas regiones ha llegado hasta los 45 grados de temperatura, secando extensos pastizales y aumentando el riesgo de incendios forestales. Y el clima también causa estragos en China, pero con intensas lluvias. Las tormentas de los últimos 3 días han provocado el desbordamiento de 6 ríos y severas inundaciones en 25 localidades del sur del país. Se reportan deslizamientos de tierra que han arrasado con decenas de viviendas. El gobierno activó el nivel de alerta máxima ante el pronóstico de fuertes aguaceros hasta el sábado. La Cámara de Representantes de Estados Unidos dio su aprobación final del proyecto de presupuestos llamado La Gran y Hermosa Ley por el presidente Donald Trump. Con 218 votos a favor frente a 214, los senadores dieron luz verde al documento de 800 páginas con un paquete de recortes de impuestos y reducción de gastos por 4.5 billones de dólares. El documento será enviado a la Casa Blanca, donde el presidente Trump ha dicho que lo firmará mañana como parte de la celebración por el 4 de julio. Gilmar Abrego García, el migrante deportado por un error administrativo a una cárcel en El Salvador, denunció haber sufrido palizas, privación severa del sueño y tortura psicológica mientras estuvo recluido en el CECOT desde marzo. Estos detalles fueron añadidos a la demanda contra la administración Trump que la esposa de Abrego García presentó ante una corte federal en Maryland tras su deportación. El Departamento de Justicia anunció el pasado 26 de junio que tiene la intención de juzgar a Abrego García por cargos federales de tráfico de personas en Tennessee, antes de proceder con su deportación a un país distinto de su natal, El Salvador. Y las autoridades indonesias han iniciado una operación de búsqueda y rescate tras el hundimiento de un ferry en el estrecho de Bali. Viajaban 53 pasajeros y 12 tripulantes. Se han confirmado 4 fallecidos, 23 personas rescatadas y 38 desaparecidos. La embarcación se hundió por causas aún desconocidas. Poco antes de la medianoche, aproximadamente
25 minutos después de zarpar desde el puerto de Banjaguagui. En el lugar hay botes inflables y un buque para colaborar en las tareas de rescate. Este tipo de transbordadores que conectan las islas de Java y Bali suele ser utilizado por personas que cruzan entre ambas islas en automóvil. Y la Armada de Colombia anunció la incautación del primer narco submarino no tripulado en el Mar Caribe. Equipado con una antena Starlink, era controlado a distancia y tenía capacidad para transportar 1.5 toneladas de cocaína. Fue hallado cerca de Santa Marta y, según las autoridades, pertenece al Clan del Golfo. Aunque no llevaba droga, se cree que estaba en fase de prueba. El uso de estos semisumergibles es común por grupos narcos y son cada vez más sofisticados, con recorridos más largos y tecnología avanzada. Hoy en las novedades tecnológicas, una turista argentina se llevó una gran sorpresa al llegar a un hotel en Tokio. Los recepcionistas son robots hiperrealistas. Además, especialistas rusos encontraron en un trozo de ámbar una cucaracha fosilada de hace al menos 40 millones de años. Vamos a ver. No me mires así. Una turista argentina se llevó una gran sorpresa al llegar a un hotel en Tokio. Las recepcionistas eran robots hiperrealistas. En sus redes sociales compartió este momento. Ella y su acompañante intentaban hacer el proceso de check-in, mientras las máquinas, con aspecto humano, esperaban atentas cualquier petición. El hotel Egna implementó el uso de robots para reducir los costos del personal y atraer usuarios. Gracias. Ay, no. Los auriculares Nothing Headphone incorporan funciones impulsadas por inteligencia artificial. Mejoran la experiencia auditiva. Cuentan con cancelación de ruido activa, que ajusta el nivel de aislamiento en tiempo real. Micrófonos de Clear Voice, que aíslan la voz en llamadas, y audio espacial, con seguimiento de cabeza que crea un efecto inmersivo 360 grados. Una tecnología que simula un sonido envolvente tridimensional, para que parezca que el audio proviene de distintos puntos. Especialistas rusos encontraron en un trozo de ámbar una cucaracha fosilizada de hace 35 a 40 millones de años. La pieza pesa 7 gramos y fue descubierta durante el inventario de los artículos que alberga la planta de ámbar de Kaliningrado. Se puede examinar en detalle las alas, patas y la cabeza del insecto. Según los especialistas rusos, se trata de la cucaracha más grande hallada en estas condiciones. Y ahora vamos a revisar el pronóstico del tiempo. ¿Cómo estará el clima este viernes 4 de julio en el Ecuador, en distintos puntos del país? Por ejemplo, en la Amazonía se prevén temperaturas que van desde los 20 hasta los 28 grados centígrados, con un índice de radiación ultravioleta de nivel 7, que significa alto. Máxima de 28, mínima de 20 en la Amazonía ecuatoriana. ¿Qué pasará mañana con el clima en la sierra? Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 18 grados, bastante frío, mínimas de 5 grados, máximas de 18 grados, y también la radiación ultravioleta será de nivel 8, que significa alto de igual forma. Y en la costa se registrarán mínimas de 24 grados y máximas de 29 grados centígrados y un índice UV de 8, que también significa muy alto, reitero, en la región del litoral para mañana. Máximas de 24, temperaturas mínimas de 29, temperaturas mínimas de 24 y también una máxima de rayo ultravioleta nivel 8. Por eso el INAMI aconseja evitar la exposición prolongada al sol, y si lo hacen, por favor, usen vestimenta adecuada para proteger la piel, y no solo eso, también el bloqueador solar. Una nueva pausa en Televistazo Estelar, ya regresamos. Familiares protestaron en los exteriores de la penitenciaría del Litoral en Guayaquil para que el Estado atienda a los presos con cuadros graves de tuberculosis. Sucede ante las muertes reportadas en los últimos días. Ayer también hubo protestas de presos en 2 cárceles. En los últimos 2 años, las prisiones reportan 445 fallecidos por distintas causas. Se lo informa Bessie Granja.
Mostraron fotos donde expusieron las condiciones de salud en las que permanecen presos de la penitenciaría del Litoral en Guayaquil. Familiares protestaron en los exteriores del centro por la falta de atención médica en este reclusorio, donde el pasado fin de semana 7 reos fallecieron por cuadros graves de tuberculosis. Mi hijo tiene tuberculosis, él está con hemorragia. Yo vengo todas las semanas, amigo, y no me dejan ingresar. He traído medicina y tampoco me dejan entrar la medicina. Abogados de los presos confirmaron las dificultades en el acceso a tratamiento médico para esta y otras enfermedades. Me he visto en la necesidad de traer yo como abogado de mis clientes la medicina el día martes. Y hasta la fecha no le entregan los medicamentos. Los familiares solicitan al Servicio de Atención a Privados de Libertad SNAI y a las Fuerzas Armadas que permitan el ingreso de fármacos y vituallas en la penitenciaría, donde hay 553 presos con tuberculosis. El ingreso de fármacos está suspendido desde enero pasado y las visitas desde 2024. La medida ocurre un día después de que los presos de esa cárcel protestaron de forma pacífica para pedir atención médica y mejoras en la alimentación. Esto también se replicó en la cárcel de Turi. Cifras del SNAI detallan que entre 2024 y 2025, 445 reos han muerto, pero no precisan cuántos de ellos por la enfermedad. El Estado ecuatoriano tenía hasta este martes el plazo para responder a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué soluciones adoptaron ante la crisis sanitaria por la tuberculosis? Hasta este jueves, Ecuador no emitió su pronunciamiento. Un segundo allanamiento a la casa lujosa donde se escondía alias Fito dentro de un búnker evidenció un laberinto bajo tierra que no solo escondía joyas y dinero, también un arsenal. Merlin Ochoa informa que hasta ahora son dos búnkeres y también 2 caletas subterráneas. Veamos. El segundo allanamiento a la casa lujosa donde fue capturado José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, la semana pasada, empezó a las 6 de la mañana del miércoles cuando los uniformados ingresaron al inmueble en Montecristi, Manabí. Esta propiedad, que pertenece a un agente de tránsito, también detenido durante el primer operativo, no solo escondía debajo de la tierra a alias Fito, también era un centro de operaciones oculto. Los trabajos de búsqueda se centraron en aproximadamente 500 metros cuadrados, incluyendo su patio. La remoción se realizó con 2 retroexcavadoras y un tractor que excavaron más de 3 metros de profundidad. Debajo de la lavandería, los uniformados hallaron 2 búnkers con forma de L. El primero, de 5 metros de largo, fue el escondite de Fito antes de su recaptura. Este tenía una pared falsa que conducía a un segundo compartimiento oculto de 4 metros de largo. Ahí se almacenaba parte del arsenal. Durante la remoción de tierra también se localizaron 2 caletas adicionales y una caja fuerte, todas enterradas en distintos puntos del terreno. Hasta el cierre de este reportaje habían hallado 19 armas entre fusiles y pistolas de alto calibre, 60 alimentadoras, más de 2.000 municiones, 95 joyas de lujo valoradas en más de $500,000, 19 relojes de alta gama, además $7,607 en efectivo. El escondite de Fito contaba con un solo acceso, la lavandería de la casa, ubicada estratégicamente junto al patio, que está a pocos pasos de una vía de segundo orden. La operación denominada Subterráneo fue liderada por la Unidad de Investigación Antidrogas en conjunto con el Bloque de Seguridad. La tierra se sigue removiendo, pues los trabajos con maquinaria pesada continúan. Las autoridades confirmaron que los elementos encontrados serán parte del expediente de extradición de Fito a los Estados Unidos. 7 policías fueron detenidos en la operación Depuración Azul, desarrollada en Pichincha, Guayas, Cotopaxi y también en la provincia de Imbabura. Los uniformados que trabajaban en el rastrillo policial aprovecharon su posición para vender armas y municiones de dotación a grupos criminales. Fabiola Santana precisa que incluso ofrecían servicios de reparación del armamento.
7 policías fueron detenidos este jueves por vender armas y municiones de dotación a grupos de delincuencia organizada. La Fiscalía denominó la Operación Depuración Azul y allanó la Dirección de Educación, el Departamento de Almacenamiento y los rastrillos de la policía en Quito, la cárcel de La Tacunga y viviendas de Imbabura y Guayas. Un policía en servicio pasivo, una mujer y el conductor del taxi de un agente que llevaba las armas también fueron detenidos. El Departamento de Conducta Policial descubrió desde enero que los uniformados en grados de cabo y sargento ofrecían las armas policiales en $1,000 aproximadamente y 50 municiones por $500. Las balas eran sustraídas de aquellas supuestamente destinadas a los entrenamientos. Los policías también reparaban armas civiles y sus servicios eran promocionados en redes sociales. Los principales clientes eran miembros de la Mafia 18 y los Kruger. Los envíos se hacían mediante encomienda por transporte, couriers y servicios de mensajería, argumentando que eran repuestos de vehículos. Uno de los que retiraba los paquetes en Guayaquil fue detenido la semana pasada. La policía está contabilizando las armas incautadas. También decomisó cerca de 200 municiones, equipos tecnológicos y otras evidencias. Los 10 detenidos enfrentarán una audiencia de formulación de cargos por delincuencia organizada. La policía sostiene que este operativo es parte del proceso de autodepuración que lleva adelante la institución. En una hacienda de Chongón, en Guayaquil, la policía decomisó 3 toneladas de droga relacionadas a la mafia albanesa. 5 personas fueron detenidas. Merlin Ochoa informa que el cargamento está valorado en $90 millones. Policías y militares ingresaron a la hacienda a las 3 de la madrugada de hoy. Es una finca ganadera en la parroquia Chongón, en las afueras de Guayaquil. Al interior estaba un camión tipo furgón cargado con cajas de banano que escondían 3 toneladas de cocaína. Las investigaciones señalan que es un centro logístico para el almacenamiento y embarque de droga. El cargamento estaba listo para ser exportado a través de uno de los puertos marítimos de la ciudad, que aún no ha sido determinado. Se presume que el destino final era Europa, donde el valor de la cocaína bordea los $90 millones. Los detenidos serán investigados como parte de un grupo criminal vinculado a una de las organizaciones transnacionales más peligrosas y con mayor poder logístico en el tráfico de drogas hacia Europa. Y la aprehensión de 5 personas presuntamente vinculadas a una estructura criminal relacionada con la mafia albanesa. Los agentes ahora indagan si la hacienda allanada está relacionada con Dritan Yika, líder de la mafia albanesa en Ecuador, detenido el pasado 24 de mayo en Emiratos Árabes Unidos. Entre 2015 y 2024, Yika blanqueó $31 millones a través de 16 empresas registradas en el país, dedicadas, entre otras cosas, a la exportación agrícola, limpieza industrial y construcción, todas inactivas según la Superintendencia de Compañías. 2 operativos ejecutados simultáneamente en las provincias de Manabí y Los Ríos dejaron 32 detenidos. Durante la intervención se recuperaron vehículos reportados como robados y no solo eso, también se liberaron a 2 personas quienes permanecían secuestradas. Esta madrugada la policía realizó los operativos Apolo 18 en Manabí y Apolo 20 en Los Ríos, en contra de los choneros, los lobos y águilas. Según la policía, se dedicaban al tráfico de drogas, de armas, extorsiones, secuestros, sicariatos y robo. En Manabí se realizaron 32 allanamientos, en Manta, 24 de mayo, Portoviejo y Rocafuerte. 19 personas fueron detenidas. También retiraron 5 cámaras de videovigilancia ubicadas en zonas estratégicas para advertir la presencia policial. En esta operación fue liberada una persona secuestrada y la vivienda implosionada, pues era un predio irregular. En Los Ríos se ejecutó el operativo en Babahoyo, Pueblo Viejo, Vinces, Ventanas, Quevedo y Buena Fe. En Quevedo lograron la liberación de una persona secuestrada por la que exigían $20,000. 13 personas fueron apresadas. Entre ellos registran antecedentes por tráfico de sustancias, secuestro y robo de vehículos. En este operativo participaron más de 200 uniformados entre policías y militares.
Las lluvias se intensifican en la Amazonía. En Napo, 9 deslizamientos de tierra afectan la vía Papayacta-Cuyuja y provocaron la rotura del Sote. Diego Puente está en esa provincia para mostrar la situación al momento. Diego. Nos encontramos en Papayacta, en Napo. El COE cantonal ha dispuesto el cierre de la vía Quito-Lago Agrio debido a la cantidad de derrumbes. 10 kilómetros abajo se encuentra el sector donde se produjo el daño del Sote. Así quedó el sistema de oleoducto transecuatoriano Sote. La tubería fue arrastrada por una crecida de un río en el kilómetro 179 de la vía Quito-Lago Agrio. Estos videos fueron captados por moradores y los compartieron a Televistazo. Ahí se observa que el lodo también afectó maquinaria. Petroecuador confirmó el daño y precisó que no hubo un derrame de crudo. La rotura se dio en el sector conocido como la Flor del Bosque, en Cuyuja, Cantón Quijos, en Napo. Los técnicos de Petroecuador y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército intentaron llegar a la zona para evaluar los daños, pero no lograron pasar por la cantidad de derrumbes. El sector más comprometido está entre Papayacta y Cuyuja. Hay 9 deslizamientos de gran magnitud que impiden el paso vehicular y peatonal. Pese a estos cierres, la gente en su desesperación por cruzar arriesga la vida intentando sortear el lodo y las piedras. Una cuadrilla de la empresa de agua potable de Quito intentó abrir camino con maquinaria para llegar a la planta hidroeléctrica del Chalpi, afectada por sedimentos y que sirve para bombeo de agua para Quito. Despejar un solo deslizamiento les tomaba 2 horas. Los trabajos de limpieza de la vía se interrumpieron cerca de las 5 de la tarde y se retomarán este viernes en la mañana. Y precisamente 2 puntos del Sote son monitoreados por Petroecuador. El primero es en el sector del río Loco, afectado por la erosión del río Coca. El segundo es en el kilómetro 179, donde hoy ocurrió un deslave. Incluso personal de la estatal petrolera no ha llegado a ese sector debido a los múltiples deslaves. En la zona de Río Loco, que es donde se hizo el apagado tanto de OCP como del Sote de manera preventiva, no hubo ninguna rotura. Ahora la información que dice es una información que se está evaluando en estos momentos. En cualquier caso, el Sote estaba sin bombeo, se estaba procediendo con todo el drenaje del mismo. Entonces se está tratando de llegar a dicha zona para evaluar, digamos, el posible impacto. Pero en cualquier caso, resaltar que el Sote no estaba bombeando en ese momento, estaba totalmente apagado y debido a las múltiples erosiones que estamos viendo en toda la zona, en uno de estos puntos estamos tratando de validar si, como efectivamente comenta, tenemos esta situación. Ecuador pierde $7,5 millones diarios por la salida de operación de sus 2 oleoductos. Esto se suma a los incumplimientos en los que el país podría caer ante sus clientes y acreedores, al deterioro de la imagen de Ecuador como proveedor confiable y al incremento del castigo que recibe el crudo ecuatoriano sobre su precio final de venta. Ecuador tiene 2 tuberías por las cuales sale su producción petrolera hacia la terminal de Balao, desde donde se exporta el crudo. Resulta que las actividades de bombeo de crudo, tanto por el oleoducto transecuatoriano como en el oleoducto de crudos pesados, se suspendieron preventivamente ante las lluvias que incrementaron el caudal del río Loco en el cantón El Chaco. Las administraciones de los ductos dicen estar construyendo nuevas variantes para reiniciar las actividades de forma segura, pero eso toma tiempo. Mientras tanto, revisando las cifras de Petroecuador, se evidencia que la producción petrolera cayó de 370.000 barriles a 255.000 barriles, una diferencia de 115.000 barriles, una disminución del 31%. Esto significa una pérdida de aproximadamente $7,5 millones diarios que afectan directamente a la caja fiscal y su capacidad de gasto. Pero no exportar implica incumplimientos con los clientes y eso también tiene un costo. Pero la crisis no se termina allí, porque la refinería de Esmeraldas, que debía reiniciar sus operaciones ayer, continúa paralizada y eso significa que se debe seguir importando la totalidad de los combustibles que se consumen localmente. Es decir, más egresos para la caja fiscal. Ecuador está perdiendo entre unos 1.500 a 2.000 millones de dólares por estas crisis que se han venido dando en los últimos meses. Hay que tomar en cuenta que también el Ecuador tiene un problema que resolver, que es el caso Chevron, son otros 2.000 millones de dólares. Solo en ese tema, en esa crisis ya van 4.000 millones, más lo que se viene acumulando de importaciones y todo. Entonces ahí ya usted puede sacar un número aproximado que es lo que casi similar al déficit fiscal que tiene el Ecuador.
Esto mientras en los mercados de capitales miles de millones de dólares buscan países con petróleo. Y Ecuador enfrenta serios problemas energéticos desde hace más de un mes. La refinería de Esmeraldas no ha logrado reanudar sus operaciones tras un incendio que dañó tanques de almacenamiento, el sistema eléctrico y también unidades de refinación. Esta situación complica aún más el abastecimiento energético nacional y obliga a buscar alternativas para poder cubrir la demanda. Tras el incendio del 26 de mayo, la refinería de Esmeraldas lleva 35 días fuera de operación y Petroecuador no cumplió el plazo de reanudación fijado para el 2 de julio. No se conoce el avance de los trabajos y reparaciones hechas. Tampoco la estatal petrolera ha indicado una nueva fecha de reinicio. Las pérdidas diarias se calculan en 1.4 millones de dólares por no refinar combustibles como el fuel oil. Y esto multiplicado por más de un mes genera pérdidas millonarias. Con estos 35 días, si usted multiplica por 1.4 millones de dólares, que es la pérdida diaria que implica tenerla fuera de operaciones, da una cifra de más o menos 49 millones de dólares de entrada. La refinería dejó de producir combustibles y por tanto de vender. Con precios estables y con referencia a lo vendido en junio del 2024, se estima que Petroecuador por la no venta de fuel oil pierde 69 millones adicionales. Se deben sumar 177 millones de dólares que se destinan a la importación de diésel premium y naftas para no desabastecer el consumo interno. El total es de 295 millones de dólares hasta el momento. En contrapeso, Petroecuador ha publicado el monto de exportaciones de crudo sin refinación, que alcanza 235 millones de dólares, según los contratos de venta previstos para estos días. Así, entre ingresos y costos, el cierre de la refinería deja pérdidas que bordean 59 millones de dólares. Que puede subir por las otras consideraciones la falta de venta de asfalto, que es terrible. Eso es una afectación directamente a la ciudadanía. En un comunicado del 1 de julio, Petroecuador dijo que la refinería irá paulatinamente retomando las operaciones, pero no mencionó el estado del avance de los trabajos en la infraestructura afectada por el incendio. La generación termoeléctrica del país se mantiene en estado crítico. Las malas condiciones de las plantas y la falta de combustibles impiden compensar la salida de operación de las hidroeléctricas. Francisco Garcés, con más de este tema. El SENACE ordenó que las termoeléctricas funcionen en régimen de emergencia para compensar la salida de operación de las hidroeléctricas Coca-Codo Sinclair, del Cita Nizagua y San Bartolo. Pese a ello, la producción que pueden entregar las plantas térmicas es insuficiente para superar el déficit del país. En enero, el operador de energía SENACE dijo que para enfrentar el estiaje entre septiembre de este año y marzo del 2026, se requiere incorporar 430 megavatios de termoeléctricas. Es decir, que el país debería contar con algo más de 1.700 megavatios de ese tipo de electricidad. Eso no ha ocurrido hasta la fecha. En horas pico, las termoeléctricas alcanzan a producir 1.000 megavatios. Se suman 300 de las barcazas alquiladas que están en el río Guayas. No pueden alcanzar su generación máxima por factores como las continuas fallas en equipos obsoletos y la falta de combustibles. Un ejemplo es Termogas Machala. Para producir 230 megavatios requiere de 60 millones de pies cúbicos de gas al día, pero solo recibe 14 millones. Por eso usa diésel para generar algo más de 90 megavatios. Y la falta de fuel oil impide regularidad en la generación. La mayoría de ese combustible proviene de la refinería de Esmeraldas, que se mantiene parada desde el 26 de mayo por el incendio que afectó los tanques para almacenar ese combustible. Bajo las condiciones actuales, la demanda diaria de 4.600 megavatios se cubre con 3.300 megavatios hidroeléctricos y 1.300 térmicos, provocando un riesgo de desabastecimiento si alguna de las plantas generadoras sale de operación o si el consumo aumenta. Además, el Operador Nacional de Electricidad, SENACE, pidió a las empresas privadas que desde este miércoles hasta mañana usen sus sistemas de generación para abastecerse de energía. La medida busca garantizar electricidad durante las noches cuando hay mayor demanda nacional. Sin embargo, el sector empresarial dice que sus generadores solo pueden funcionar máximo hasta 12 horas y no todo el día como lo pide el gobierno.
Las empresas privadas empezaron a desconectarse del Sistema Nacional de Electricidad y desde este miércoles usan sus generadores de energía que funcionan con diésel. Lo hacen porque 3 hidroeléctricas dejaron de funcionar debido a las fuertes lluvias y el Operador Nacional de Electricidad, SENACE, pidió que el sector empresarial ponga a disposición su generación emergente desde las 2 de la tarde del miércoles hasta las 11 de la noche del viernes 4 de julio. El objetivo es que estén disponibles las 24 horas del día. Sin embargo, la Cámara de Industrias del Ecuador sostiene que hay compañías que tienen generadores antiguos que solo pueden estar encendidos durante 4 horas y los nuevos funcionan hasta 12 horas al día. Hay un gasto extra, sí, porque tiene que comprar combustible, tiene que autogenerarse algo que estaba pagado, pero eso se compensa porque como tienen doble medidor, el gobierno termina pagándole la energía que proveyó al Estado. Según el gremio, en total tienen la capacidad para generar cerca de 300 megavatios y en caso de que existan restricciones operativas, el SENACE les recomienda priorizar su operación diaria entre las 7 de la mañana y las 10 de la noche. Voluntariamente accedieron no solamente a desconectarse del sistema, sino también a bajar el nivel de producción. No todas las fábricas pueden pueden dejar de trabajar 24/7 porque tienen hornos, porque tienen secantes, etcétera, porque tienen maquinaria que el proceso no lo permite. Es simplemente bajar la carga. Si antes trabajaban al 100%, bajarlo al 80%, al 70%. El SENACE reiteró que esta medida surge porque a los problemas actuales en las hidroeléctricas se suma el déficit de energía que enfrenta el país desde octubre de 2023. Sin embargo, el sector empresarial espera que no sea recurrente. Las intensas lluvias siguen afectando a 12 provincias. En Zamora, 156 familias resultaron damnificadas por las inundaciones, mientras en Napo 2 ríos se desbordaron. Adriana Bermeo tiene un recuento de los estragos del invierno en estas y otras localidades. En Zamora Chinchipe, las lluvias no han cesado desde el lunes y han afectado a 3 cantones: Zamora, Centinela del Cóndor y Nangaritza. Según el último reporte de la Secretaría de Gestión de Riesgos, una persona falleció en la parroquia de Sabanilla debido a un deslizamiento de tierra. Hay 156 familias afectadas por el desbordamiento de los ríos Nangaritza y Zamora. 2 puentes están destruidos, uno vehicular en Centinela del Cóndor y otro peatonal en San Miguel de la Hueca. El barrio San Vicente de Chamico de la parroquia Cumbaratza está totalmente incomunicado tras el colapso de su única vía de acceso. En Napo, las lluvias han ocasionado 20 deslizamientos, 2 socavamientos e inundaciones. Hay 2 cantones afectados, El Chaco y Quijos, y 9 parroquias. Una persona falleció víctima de un aluvión. Hay un herido y 15 damnificados. 3 viviendas están destruidas. Los ríos Oyacachi y Yamoyacu se desbordaron. Afectaron a más de 30 hectáreas de pastizales. 2 ríos más, Misaguayí y Napo, han aumentado su nivel. En Oyacachi, 12 puentes peatonales que conectaban fincas y domicilios fueron arrasados por el río. En el cantón Penipe de la provincia de Chimborazo, 4 viviendas se inundaron por el desbordamiento del río Blanco en la zona limítrofe con Riobamba. Los cierres viales por la construcción de 2 pasos elevados en una avenida de Guayaquil complican el tránsito en uno de los principales ingresos de la ciudad y de conexión con las provincias de Santa Elena y Manabí. La primera fase de estas obras tiene una duración de hasta 20 meses. Veamos. Desde este jueves se cerraron los carriles centrales de la Avenida del Bombero en el noroeste de Guayaquil, como parte de la construcción de 2 pasos elevados para mejorar el flujo vehicular en este sector, que conecta con la vía a la costa y urbanizaciones privadas. Además, es uno de los principales ingresos a la ciudad. Esta mañana la restricción complicó la circulación vehicular en este y sectores aledaños como Vía Daule y Los Ceibos. Por esta carretera circulan 130.000 vehículos al día, según datos de la Agencia de Tránsito y Movilidad Humana de Guayaquil. Las obras tendrán una duración de 20 meses y mientras avancen los trabajos, se harán cierres progresivos de los carriles en ambos sentidos. En ese tiempo serán los carriles de servicio los que permanecerán habilitados y algunos serán usados como contraflujos.
Los cambios serán comunicados en cuentas oficiales de la ATM. Para quienes viajen por esta carretera desde otras provincias como Santa Elena y Manabí, por la ruta del Espóndilus. Para aliviar la circulación se desplegarán operativos con agentes, grúas y motos. Y una reserva de Uganda logró reintroducir una especie que se había extinguido en la región, el rinoceronte, que desapareció hace tiempo debido a las guerras y la caza furtiva. Más detalles en el informe de Coavisa y RTL. Los rinocerontes llevaban mucho tiempo extintos en Uganda. Las guerras y la caza furtiva fueron las principales causas. El último ejemplar murió en 1979, 26 años después. Uganda emprendió un ambicioso proyecto de reintroducción. 2 rinocerontes fueron traídos desde Kenia y otros 2 desde un zoológico estadounidense y fueron alojados en una ganadería privada en Uganda. Sin embargo, el espacio comienza a escasear. Por eso se están haciendo preparativos para que el Parque Nacional de Ajai reciba 20 rinocerontes. Muchas personas viven en esa zona, por lo que se les ha pedido que cedan parte del territorio. Este esfuerzo de reintroducción es importante, pues los rinocerontes son una de las especies más amenazadas del planeta, y aunque su población mundial ha mejorado en los últimos años, el trabajo para protegerlos sigue siendo crítico. La sombra de la caza furtiva sigue acechando a la especie. La comedia tiene su propio encuentro cinematográfico en Guayaquil. Descubran las películas y otras actividades que podrán disfrutar en esta 4ª edición del Festival Internacional de Filmes de ese género. En ese contexto, el sábado, la directora de casting de la Sociedad de la Nieve dará una clase maestra en el Max Cine. Debe ser muy interesante conocer a mucha gente, ¿no? Por lo menos puedes platicar y así. No nos dejan. La 4ª edición del Guayaquil International Comedy Film Festival se desarrolla hasta este domingo 6 de julio en la urbe porteña. El encuentro, que reúne a 8 países, busca visibilizar películas independientes del género cómico con proyecciones y conversatorios gratuitos. ¡Yo les voy a dar fama! Algunas de las cintas en cartelera son Víctor Presidente, Los Inoportunos y Los Insólitos Peces Gato, además de una selección de cortos nacionales y extranjeros que compiten por el premio. ¿Pero qué pasan por encima nuestro? No van a ver. Este año el festival tiene como invitada estrella a la directora de casting argentina, María Laura Berch, quien participó en reconocidas producciones como La Sociedad de la Nieve y la serie El Eternauta, ambas de Netflix. El sábado 5 a las 5 de la tarde, Berch ofrecerá una clase maestra sin costo. Esto también es por los polos. El actor ecuatoriano Andrés Crespo también será parte de un foro este viernes a las 7:30 de la noche, luego de la proyección de su cinta Más allá del mall. Las sedes del festival son el Max Cine y el Espacio Manzana 14 de la Universidad de las Artes. El acceso a todas las actividades es gratuito y los interesados pueden revisar la programación completa en el sitio oficial del festival. Aplicaciones como Facebook, Instagram y Uber recopilan información personal, desde la ubicación y hábitos hasta el estado emocional. Y si bien son apps gratuitas, la realidad es que el precio son los datos de los usuarios, lo que genera alertas sobre privacidad y seguridad. A continuación, los detalles. Cada toque en la pantalla deja rastro en Internet. Facebook, Instagram y Uber son las aplicaciones que más datos personales almacenan. Ubicación, contenido compartido, contactos, incluso información financiera y biométrica. Conocen el dispositivo que está usando, los horarios de navegación, la actividad dentro de la app, los hábitos de compra, el contenido favorito y el estado emocional. Facebook e Instagram monetizan hasta el 86% de la información que recopilan, vendiendo espacios publicitarios dirigidos según sus preferencias. Por ejemplo, si ve recetas, verá anuncios de electrodomésticos, restaurantes o cursos de cocina. La finalidad de las aplicaciones es mejorar su algoritmo para mantener al usuario más tiempo conectado, probar nuevas funciones, herramientas, uso de inteligencia artificial y servicios. Las redes sociales son gratuitas, pero sus beneficios están en la información personal de los usuarios que venden a otras empresas. En su reglamento dicen que son datos anónimos, pero muchos son rastreados.
Las apps son vulnerables a ciberataques que pueden exponer datos personales a fraudes o robos de identidad. Según la Asociación Internacional de Profesionales en Privacidad, el 68% de los usuarios en el mundo está preocupado por su seguridad digital y el 80% se autoprotege, elimina apps, evita sitios o rechaza compartir datos. Guayaquil celebra sus 490 años de fundación con eventos culturales. La mañana de este jueves, decenas de personas se dieron cita en el tradicional pregón juliano en el Parque Centenario. Comparsas, bandas de paz y delegaciones estudiantiles llenaron de alegría y música el ambiente. Este tipo de eventos, organizados por la Gobernación del Guayas, seguirán durante este mes para festejar a la perla del Pacífico. Y ahora nos vamos a los temas del espectáculo porque Shakira sorprende al anunciar su concierto en Ecuador. Dentro de su gira mundial, las mujeres ya no lloran. Además, el videoclip de Dancing Queen del icónico grupo sueco ABBA supera los 1.000 millones de vistas en la plataforma YouTube. Shakira sorprende al anunciar su concierto en Ecuador como parte de su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran, que hará oír a Perú, Chile, Uruguay, Paraguay, Argentina y Colombia. En Quito realizará su show el 8 de noviembre en el Estadio Olímpico Atahualpa. En sus redes sociales, Shakira dijo estar emocionada de volver a Latinoamérica. El videoclip de Dancing Queen del grupo sueco ABBA supera 1.000 millones de visitas en YouTube. Lanzada originalmente en 1976, la canción se volvió un ícono de la música disco que marcó a una generación. Su videoclip se estrenó el 8 de octubre de 2009 en la plataforma, donde suma millones de reproducciones cada año. Dancing Queen continúa conquistando a nuevas generaciones por su energía y ritmo inconfundible. Los ecuatorianos Richard Orellana y Valeria Torres estrenan la canción El Sabor de Mis Raíces, que fusiona salsa, sonidos andinos y hip hop. Es un homenaje a los migrantes que, a pesar de la distancia, llevan su identidad, costumbres y sabores a muchos rincones del mundo. Cristian Nodal presentó el videoclip de Sé Feliz por Mí, grabado en un paisaje desértico. Llama la atención un auto semi-enterrado en la arena. En la canción reconoce sus errores, acepta las críticas y sin rencor le desea felicidad a quien fue su pareja. Caídas, goles y hasta ovaciones marcaron el primer torneo de fútbol entre robots en China. Los jugadores universitarios tomaron decisiones autónomas gracias a la inteligencia artificial. Los detalles del torneo en el informe de Ecuavisa junto a CCTV. Goles, choques e hinchas apasionados. El fútbol llegó a los robots que compitieron en un torneo que combinó espectáculo y desafíos de inteligencia artificial en Pekín, China. Participaron 4 equipos universitarios. Los robots humanoides de 1,50 m de estatura compitieron de forma autónoma, es decir, tomaron decisiones solos, gracias al algoritmo que les permitió reconocer a los rivales, el trazado de la cancha, el balón y los arcos. Antes se prepararon intensamente, con sesiones de entrenamiento de hasta 20 partidos por día. Los duelos se jugaron en formato de 3 contra 3, durante 2 tiempos de 10 minutos. Los jugadores intentaron imitar los movimientos humanos, pero mantener el equilibrio al caminar, correr o patear les resultó muy difícil. Por eso sufrieron varias caídas durante el partido, aunque lograron levantarse y seguir jugando. Hubo errores defensivos y hasta lesiones. Algunos robots fueron retirados en camilla. La final atrajo a estudiantes y familias que siguieron las jugadas con entusiasmo. Las pantallas gigantes del Beijing Smart Center, sitio diseñado solo para deportes electrónicos, acompañaron el espectáculo con efectos y música electrónica. El campeonato busca preparar a los equipos para torneos internacionales, pero la meta principal es que antes de 2050, un equipo de robots derrote a los campeones humanos. China planifica antes de esa fecha acoger su primer mundial de fútbol humano. Bueno, y con estas imágenes llegamos a la parte final de nuestra entrega informativa. Gracias por su sintonía y confianza de siempre, amigos. Mañana en Contacto Directo estará Rodrigo López. Él es economista e investigador de eficiencia en el sector público y analizará las evaluaciones semestrales a las que serán sometidos los funcionarios como parte de la Ley de Integridad Pública que entró en vigencia esta semana y que suscita su oposición. Además, estará con nosotros María Antonieta Pérez. Ella es directora de Vinculación Cultural Comunitaria de la Secretaría de Cultura
Cultura de Ciudad de México para analizar cómo padres, maestros y estudiantes se autocuidan en las escuelas de barrios ocupados por las mafias para volverlas más seguras. Sigan las noticias a toda hora en ecuavisa.com, información verificada con el sello de Televistazo. Buenas noches.